Bienvenidos a todos en este día del Señor, en este día que nunca se celebra demasiado, que nunca vuelve demasiado frecuentemente, que nunca se repite porque es único. Este domingo está empezando y no va a volver jamás. Y es muy importante que no se nos pase sin estar alegres, sin descansar, sin entrar en el reposo, ese reposo que es una pequeñísima pregustación del reposo eterno, de la paz eterna que tendremos delante del Padre el día en que los efectos de su resurrección sean plenos en nosotros cuando hayamos pasado por la muerte como Cristo para llegar con Él a la resurrección. Vamos a gozar, vamos a escuchar, vamos a alimentarnos en un banquete, el banquete de la palabra de Dios. Escuchemos el Evangelio de este día. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús decía a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre, sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: «Aunque ni temo a Dios, ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia. No sea que siga viniendo a cada momento a importunarme». Y el Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman ante Él día y noche. ¿O les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». Palabra del Señor. En muchos evangelios de los que escuchamos, en muchas parábolas sobre todo, la conclusión del mensaje que Jesús quiere dar viene al final. En el evangelio de hoy viene nada más al principio. En aquel tiempo, dice, Jesús decía a sus discípulos una parábola. ¿Para qué? Para enseñarles que es necesario orar siempre, sin desfallecer. Esta parábola tiene esa paradoja que aparece tantas veces cuando Jesús nos invita a rezar, porque uno espontáneamente, cuando nota que alguien le quiere pedir algo, yo lo hago, y estoy seguro que muchos pues también lo harán, ¿no? Cuando ves por la calle a alguien que te quiere pedir algo, pues un poco como que lo evitas, porque sabes que te van a pedir algo y pues nadie tiene muchas ganas quizá, ¿no?, de dar sus cosas. A veces sí, pero muchas otras veces pues no. Nada más pensemos pues que cuando va por la acera un pobre, pues mucha gente no intenta pasarle de lado si el pobre va pidiendo dinero. Pues bien, en este caso la paradoja es que es Jesús mismo el que nos ha de dar los dones que pedimos, a quien le estamos pidiendo, el que nos dice que pidamos, el que nos da una parábola hoy para decirnos que hay que orar siempre, sin desfallecer. ¿Cuánto debería de motivarnos esto? Como es lógico, ¿no? Deberíamos, con la ayuda de esta parábola además, pues sentirnos muy motivados para orar siempre, para no desfallecer jamás, para hacerlo día y noche y para hacerlo con plena confianza, porque si Jesús nos dice pedid, pues no lo dice para que pidamos y luego no nos lo dé. Si tanto nos invita, pues será indicación de que piensa darnos lo que le pedimos, ¿no?, que desea escuchar nuestra voz, pidiéndole a Él, pidiéndole a Dios. Bueno, pues esta parábola, una de las más bonitas de Jesús, es muy fácil de entender. Un juez inicuo no teme a Dios siquiera, no le importan los hombres, no tiene compasión de los desfavorecidos, y una pobre viuda sola, abandonada. Una viuda, pues nunca lo ha tenido fácil ninguna viuda, pero en los tiempos de Jesús era de verdad muy difícil la vida de una viuda, y tenía un adversario, y esta viuda, la pobre, pues no tenía cómo defenderse, pero el juez podía ayudarle, y entonces acude al juez y le repite muchas veces: «Hazme justicia frente a mi adversario», y el juez le da igual la viuda y el adversario.
no quiere ayudarle, no están sus prioridades. Seguramente sea inicuo y pues a lo mejor cobraba bajo manga o bajo mesa, algún sobre que otro. Esta viuda seguramente pocos sobres tendría para entregarle, pocos bienes, pocos favores podía devolverle luego. Esta viuda tenía muy pocas cartas a favor, pero se dice a sí mismo en un cierto momento el juez: yo ni temo a Dios, ni me importan los hombres, pero esta viuda me está molestando, me está importunando. Bueno, pues voy a hacerle justicia y simplemente me la quito de en medio. Me la quito de en medio. El Señor añadió: si el juez injusto habla así, ¿cómo hablará Dios? Para el cual no somos nadie que le importune, ni somos nadie que le tenga que devolver un favor luego. Dios, que no tiene miramiento por nadie, no porque desprecie a todos, sino porque a todos beneficia y a todos desea servir, y de todos, como hemos oído, desea que escuchemos, que le hagamos escuchar nuestra voz. Bueno, pues tanto más, dice Cristo, no hará justicia Dios a sus elegidos, que claman ante Él de continuo día y noche, les hará justicia sin tardar. Queridos hermanos, ¿qué justicia hay que pedirle a Dios? Nos hace pensar esta parábola, la justicia de la cruz. ¿Cuál es el adversario del cual tenemos que pedirle al juez que nos ayude? Nuestro adversario es el maligno. Nuestro adversario es el maligno, es el pecado que puede con nosotros, que nos engaña, que nos toma el pelo. Es esos argumentos que tenemos a veces en la cabeza, a menudo quizá, que nos hacen pensar en aquello que aquel nos hizo, en cómo se comportó, en si yo debería tratarlo bien o mal, si yo debería ser generoso o no, si yo debería de juzgar a alguien o comprender a alguien, si yo debería de ceder o no, si yo debería buscar la justicia humana o la justicia de aquel que es Cristo, que se ha dejado ajusticiar, tomando una injusticia radical sobre sí mismo y con eso abriéndonos las puertas del cielo. Hazme justicia, Señor, contra mi adversario. Aquel que me dice que pecar es justo, aquel que me dice que si no peco pierdo, aquel que me dice que si no peco voy a salir perdiendo, voy a quedarme detrás. Hazme justicia contra mi adversario. Esta frase, esta oración de la viuda nos ayuda para hacerla nuestra, para ponerla en nuestra boca y para rezar, como dice esta parábola, sin más, con confianza e incesantemente. Lo hacemos aquel que nos ha dado muestras claras y ciertas de cuánto nos ama. Si tanto nos ama y si lo sabemos, ¿por qué desconfiamos? ¿Por qué tendríamos que desconfiar? Nos dirigimos a aquel que nos ha amado siempre, nos ama eternamente, que nos ama también el día de hoy.